Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Ramiro Guerrero, médico general. Voy a exponerles un caso de tumor mucinoso apendicular. Veremos sus diagnósticos diferenciales, los exámenes realizados y cómo llegamos al diagnóstico definitivo para finalmente discutir sobre el caso y dar unas conclusiones. Paciente femenina de 75 años con antecedentes de hipertensión en tratamiento con losartán, acude a consulta de ginecología presentando desde hace aproximadamente un año y sin causa aparente dolor a nivel de cuadrante inferior derecho abdominal de tipo urente versus cólico que se irradia en región lumbar homolateral, que no presenta relación con el hábito intestinal, tratada con analgesia que alivia estos episodios. Se exacerba desde hace un mes y se acompaña actualmente de disuria. A la llegada, su tensión arterial fue de 130 sobre 86 milímetros de mercurio, su frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, 37.6 grados centígrados de temperatura, saturación del 92%, peso de 65.7 kilogramos. Al examen físico, una paciente lúcida, orientada y álgica. De manera regional, en abdomen, ruidos hidroaéreos disminuidos, timpánico y doloroso a la palpación superficial y profunda en fosa ilíaca derecha, con McBurney y Bloomberg negativos, sin masas aparentes. Por el resto de exploración, anodina. Se plantean los siguientes diagnósticos: un quiste anexial derecho, hidrosalpinx, absceso tubovárico, apendicitis, tumor mucinoso apendicular. El quiste anexial derecho es una tumoración que suele ser benigna por causas funcionales vistas en edades reproductivas. También se plantea la posibilidad de malignidad en los extremos de la vida. Se presenta de manera insidiosa o con dolor abdominal en cuadrante inferior derecho, cuando existe torsión, o masa palpable dependiente del índice de masa corporal de la paciente. En sus antecedentes se deben buscar terapias hormonales e indagar en antecedentes patológicos familiares. Se diagnostica con ecografía, TAC y CA-125, que se eleva cuando hay afectación del epitelio ovárico, en otras situaciones como en la infección. El hidrosalpinx es la acumulación de líquido a nivel tubular que suele ser secundario a causas infecciosas. Su exploración puede ser anodina o presentar dolor cuando hay torsión anexial y a su vez una masa palpable. Se deben buscar infecciones previas como enfermedad pélvica inflamatoria, infecciones que afecten al tracto genitourinario o promiscuidad, porque los agentes causales más comunes son de transmisión sexual, la clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Se diagnostica con ecografía, histerosalpingografía o TAC. El absceso tubovárico es la respuesta de los órganos genitales frente a una invasión de gérmenes. Su cuadro clínico consiste en dolor abdominal en los cuadrantes inferiores, con masa palpable y sintomatología infecciosa, que consiste en fiebre, mialgias, atralgias, entre otras. Se deben recoger los antecedentes de infecciones previas y actitudes sexuales de riesgo, ya que los principales organismos implicados son la clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Se diagnostica con leucocitosis con desviación hacia la izquierda, reactantes de fase aguda elevados, además de ecografía y OTAC. La apendicitis es el bloqueo de la luz apendicular debido a un fecalito, parásitos o cálculos, entre otras causas, con reacción inflamatoria. Se presenta como un dolor que inicia en epi o mesogastrio y migra a fosa ilíaca derecha, con sintomatología infecciosa, además de signos como McBurney, Robson, Bloomberg, Dunphy, psoas, obturador, entre otros, que no siempre se encuentran positivos debido a las distintas posibles localizaciones apendiculares. Un paciente con dieta pobre en fibra tiene mayor probabilidad de padecer esta entidad por la mayor facilidad de éstasis. Se diagnostica con leucocitosis con desviación hacia la izquierda, reactantes de fase aguda elevados y en imagen con ecografía y TAC. Por último, el tumor mucinoso apendicular.
Es una acumulación de sustancia mucoide en la luz apendicular por varias etiologías como quistes de retención, hiperplasia mucosa, cistodenomas y cistodenocarcinomas. Su clínica es insidiosa o puede presentar dolor abdominal en cuadrante inferior derecho, masa palpable, sintomatología infecciosa o inflamatoria, compresión extrínseca genitourinaria o intestinal por efecto masa. Tiene una incidencia del 0.2 al 0.4%, por lo que es más fácil encontrarlo como un hallazgo incidental. Se diagnostica con ecografía, con TAC, exploración quirúrgica, con marcadores tumorales como el antígeno carcinoma embrionario en relación a afectación colónica y el CA125 en relación a patología anexial, con biometrías y reactantes de fase aguda. Se realizan los siguientes exámenes. Se observa en la biometría leucocitosis de 13.200 con desviación a la izquierda. En el elemental microscópico de orina se aprecia una muestra infecciosa con 3 cruces de bacterias y piocitos. En la ecografía, un útero no visible y lesión quística de nexo derecho versus apéndice fecal de 7 por 4 centímetros bien definida con escasa vascularización. En la TAC se describe una lesión quística tubular bien definida y tabicada a nivel de anexo derecho versus apéndice fecal de 9 por 6 centímetros. En este caso se procede con antibiótico terapia y preparación para la parotomía exploratoria. En el macroscópico, luego de la cirugía, se recibe un apéndice fecal deformado que pesa 110 gramos, mide 9.2 por 6.1 centímetros en sus mayores diámetros, la serosa es de color rosado blanquecino vascularizado, al corte la consistencia es renitente, la pared es delgada de 1 milímetro de espesor, en el interior se observa abundante material mucoide de color blanco amarillento, la mucosa aplanada de color blanco grisáceo. Se procesa un corte representativo y corte de resección quirúrgica. Esos son los cortes, cortesía de la doctora Ruth Muñoz, doctor Carlos Benavides y del Hospital Clínica San Agustín. En el microscópico se observa pared de apéndice fecal tapizada por epitelio cilíndrico de núcleos pequeños, ovoides regulares de citoplasma amplio vacuolado, presencia de moco intracitoplasmático. El corion tiene áreas de fibrosis y se acompaña de escaso infiltrado linfocitario difuso. Esas son las imágenes, cortesía del doctor Pablo Ortega, del Hospital Clínica San Agustín. Diagnóstico definitivo es tumor mucinoso apendicular, probablemente responsable también del hemo infeccioso por efecto masa hacia los órganos genitourinarios. El cistoadenoma mucinoso apendicular es causado por la acumulación de mucina dentro de la luz apendicular de manera aguda o crónica. El cuadro agudo es similar a la apendicitis aguda y el crónico se presenta de forma variada. Anisa y colaboradores en el 2017 en su artículo Tumores mucinosos de apéndice de 7.770 casos de apendicectomías, encontraron 72 casos de tumores mucinosos, de los cuales 22 pacientes, es decir, el 30.5%, se relacionaron con tumores sincrónicos o metacrónicos colorectales. Además, se asoció también a tumor ovárico en 3 casos, una representación del 5%. Zuluaga y colaboradores en el año 2015, en su artículo Tumores mucinosos de apéndice, describe la colonoscopía y su uso en la búsqueda del signo del volcán. Ese es patognomónico para estas enfermedades. Se presenta una clasificación como de bajo y alto grado de malignidad, la clasificación de Mizrahi. Esta es previa a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, esta de aquí permite una mayor facilidad para la actitud terapéutica. El adenoma, la diferencia entre el adenoma y los tumores mucinosos de bajo grado se da desde el punto de vista citológico, donde este último tiene la capacidad de diseminación en implante, no como metástasis. Un ejemplo representativo de esto es la endometriosis. Las características de estos dos, del adenoma y los tumores mucinosos de bajo grado, es que no hay destrucción de la arquitectura y cuando hay rotura o perforación del apéndice se disemina en el peritoneo. Hago hincapié en la diferencia citológica, siendo de vital importancia el estudio del líquido acítico y o el lavado
peritoneal intraoperatorio. La terapéutica del adenoma es la apendicectomía y del de bajo grado es la colectomía derecha. En cambio, para los tumores mucinosos de alto grado de malignidad, estos son caracterizados por destrucción masiva y se trata con colectomía derecha más quimioterapia intraoperatoria hipertérmica. Para la terapéutica hay distintos consejos sobre el abordaje entre abierto y cerrado, considerando el tamaño del tumor y la afectación de la pared apendicular. Pilco y colaboradores en su estudio de casos del 2015 insiste en la individualización de cada caso para su tratamiento, mientras que León y colaboradores apoyan la laparoscopía. Se aconseja que sea la experticia del cirujano la que corresponda para escoger entre la laparotomía y la laparoscopía. Se concluye que por ser un cuadro de tan baja incidencia, la incentivación investigativa es primordial para llegar a consensos internacionales para la clasificación y tratamiento adecuado para cada caso de estos tumores mucinosos apendiculares. Además, dentro de los estudios prequirúrgicos se debería incluir la colonoscopía para la toma de decisiones. Muchas gracias por su atención.